Bendito sea Dios esta mañana, hermanos. Hay que darle gracias a Dios por un mes más. Hoy que inicia, ¿verdad? El mes de julio. Y me gustaría que empezáramos este mes con esta predicación que nos lleva, ¿verdad? A entender una verdad que tal vez nosotros hemos descuidado en el pasado. A veces leemos la Biblia muy apresuradamente y no ponemos atención en las cosas que Dios nos está dando a entender. A veces pausamos la Biblia, leemos una porción, pero no terminamos de leer todo. Y eso es leer texto fuera de contexto. Y eso hace, ¿verdad?, que muchas veces no entendamos el carácter de la palabra y de lo que realmente Dios nos ha estado llamando. Y nos a poner atención, ¿verdad?, en lo que realmente estaba ocurriendo aquí y lo importante que es la palabra de Dios. A veces nosotros le restamos importancia y en realidad la palabra de Dios es lo más importante. Su palabra es la que transforma los corazones. Su palabra es la que cambia el pensamiento. Su palabra es la que transforma vidas y salva almas, espíritus. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Yo les voy a llevar un contraste que a lo mejor ninguno de nosotros nos habíamos esperado, un contraste en el cual yo le voy a recomendar, ¿verdad?, al final, un libro que me gustaría que ustedes leyeran para que puedan entender todas estas características. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes me gusta acompañarme, ¿verdad?, a el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a ver el capítulo 6 nada más. Pero es un capítulo muy extenso. De hecho, este capítulo, ¿verdad?, si usted lo lee completo, usted se va a dar cuenta que este capítulo tiene un total de 71 versículos. Entonces, o 71 versos. Entonces es un libro amplio y abarca varias historias, pero todas van colindadas, puesto que están en una serie, ¿verdad?, de eventos que sucedieron uno tras otro y que nos van a ayudar a explicar desde dónde empezó esta problemática. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 6, por favor, y fíjense lo que dice el capítulo. Vamos a estar leyendo ciertas porciones. Yo le pido no se pierda de estas porciones y posteriormente estaremos iniciando con esta prédica. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6 de Juan, verso 1, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Sí sabemos, voy a pausar aquí ahorita, para hacerles una reseña. La Biblia, cuando habla de en número de varones, significa que eran los que se les permitía escuchar los sermones, ¿sí?, los que se les permitía hablar, ¿verdad?, en público, pero no andaban solos. Si nosotros pudiésemos añadir que tal vez el 50% de estos varones traían a sus mujeres con ellos, o si a lo mejor venían, pero venían con sus hijos, estamos hablando que mínimo el número era doble. Quiere decir que en realidad no fueron 5,000, tal vez fueron arriba de 10,000 personas las que estaban ahí sentadas. Y nos dice más adelante: y tomó Jesús
aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los judíos, entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. ¿Qué nos está diciendo? Yo puedo pausar ahí la historia, ¿verdad? Puedo pausarlas ahí, pero fíjense lo que dice más adelante. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí, si usted tiene una Biblia, normalmente descansa la palabra, ¿verdad? En esos primeros 15 versos nos da una historia. Hay otra historia que va a abarcar del verso 16 al 21, otra del 22 al 40, otra del 41, ¿verdad?, hasta el 60 o 59, y la otra del 60 hasta el 71. Y esto es lo que pasa con nosotros. Nosotros tratamos siempre, hermanos, de dividir la Biblia, y la Biblia no está dividida, ¿sí? A veces entre capítulos también, ¿verdad? Continúa la misma reseña, pero nosotros pausamos y nos damos a entender que ya empezó otra historia. No es así. Toda la historia que aparece en el capítulo 6 es unida. La historia de la alimentación de más de 5,000 personas, la historia de que Jesús camina sobre el agua, la historia de que Jesús es el verdadero pan del cielo, la historia de que los judíos no acepten que Jesús viene del cielo, la historia de que muchos de sus discípulos le abandonen. Toda esa historia empieza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 6. Todas esas historias están entrelazadas porque fueron sucediendo eventos uno tras otro, provocado por el primer evento. Quiere decir que cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que hacerlo con entendimiento y con comprensión. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de que Jesucristo trató por misericordia de alimentar a las personas. Pero Él no estaba buscando alimentar a las personas físicamente. El alimento que Él deseaba compartir era el espiritual. Entonces, viendo que mucha multitud venía a escuchar su sermón, viendo que mucha multitud venía a escuchar su enseñanza, Él tuvo misericordia de ellos y les dio de comer. Pero después se dio cuenta las intenciones de las personas. Las personas no creyeron en lo que Él había hablado. Las personas querían comer. Ellos querían señales, querían milagros. Y cuando Jesús se dio cuenta que en realidad no fue un éxito, sino fue un problema el haber alimentado a tanta gente, se retiró. ¿Es cierto? Y a lo mejor muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. Por eso yo les digo, tienen que leer todo el capítulo, para que se den cuenta que las mismas personas que aquí ustedes ven, que fueron alimentadas, que siguieron a Jesús, después lo vuelven a encontrar y lo vuelven a seguir. Y cuando Jesús empieza a hablarles, ya no les dio pan físico, les empezó a hablar del pan del cielo, ¿sí?, de quién era Él. Y la gente no lo aceptó. Y llegó a un punto que el maestro se molestó y tuvo que despedirlos. Ahora, mi pregunta para ustedes es: ¿alguna vez han hecho algo dentro de la iglesia o de un trabajo donde tal vez ustedes pensaron que lo habían hecho bien, pero las cosas salieron mal? Que lo planearon para hacerlo de lo mejor, con las mejores intenciones, y las cosas salieron adversas. No es problema, hermano, muchas veces de ti. A veces a nosotros nos gana la compasión y queremos hacer algo más por las personas que lo que debemos hacer.
Nuestro ministrar en el Señor es apoyar a las personas y enseñarles primeramente el Evangelio, hablarles la palabra de Dios y después, ¿por qué no?, proveer para ellos, para los que realmente tienen necesidad. Pero muchas veces la gente confunde y en lugar de aceptar la ayuda que realmente necesitan, se deslumbran por el otro tipo de ayuda. En una ocasión nosotros tuvimos una iglesia, y digo nosotros, papá y yo, porque siempre he estado con él, siempre lo he apoyado, y él siempre ha sido el pastor, yo siempre me he acatado como maestro y como copastor de su iglesia. Estábamos en el lado mexicano y recuerdo bien que nosotros una vez a la semana llevábamos alimentos, llevábamos bastante comida, despensas y todo para la iglesia, que era los domingos, y los miércoles pues no llevábamos nada. Nosotros empezamos a ver cómo el domingo se llenaba de gente, pero luego el miércoles no iban, y uno decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces dejamos de traer alimentos también los domingos y nos dimos cuenta que la gente ya no iba. Entonces, ¿cuál era la motivación de las personas? ¿Recibir la ayuda o recibir en realidad la palabra de Dios? Nosotros tenemos que hacer hincapié a lo que es más importante. En otra escritura pasa algo parecido, y es en Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo? Haga oración, llame a los ancianos de la iglesia y que vengan a ungirle. Dice, y el Señor salvará al enfermo y después lo levantará, ¿sí? O lo sanará, dependiendo la traducción que usted tenga. Pero dice primero salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Cuando un anciano va, o cuando una persona va a orar por alguien, hay que exponerle la palabra de Dios primeramente. La palabra de Dios primero debe de salvar la vida. Que la persona venga al conocimiento de Jesucristo si no lo tiene. Que venga la salvación de Jesucristo y posteriormente vendrá la sanidad. Muchas veces la gente va y ora por los enfermos y dice, es que yo oro pero no sanan. No, porque no lo estás haciendo correctamente. Antes de sanidad, antes de dar de comer, antes de cualquier cosa, se debe de predicar la palabra de Dios. Se debe dar el alimento espiritual. Antes de cualquier cosa. La palabra de Dios es lo más importante. Posteriormente, claro que sí. Claro que la gente necesita también ayuda física, necesita alimento, necesita medicamentos, necesita todo lo que usted y yo podamos hacer por ellos. Pero no anteponiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es primero. Siempre se tiene que poner primeramente la palabra de Dios. No se puede anteponer la comida primero antes que la palabra de Dios. No se puede poner primero una oración antes de que primero el enfermo conozca quién es Jesucristo, sepa quién es el autor de la sanidad que va a recibir. ¿Qué le estamos predicando a la gente? ¿Qué están hablando la gente? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso muchas veces los ministros se ven frustrados y por más que oran por las personas no ven un cambio. Pues no lo ven porque no están siguiendo la ordenanza tal y como la palabra la dejó establecida. Es primero la salvación de la persona, posteriormente cualquier otro favor que la persona va a recibir de Dios, ¿sí? Cualquier otra gracia, cualquier otra virtud, es primero la salvación. Y Jesucristo es lo que Él hubiera hablado. Pero dice la Escritura que Él vio a la gente, vio mucha gente y Él se compadeció de ellos. Él se compadeció. Si usted lo vuelve a leer, vamos a volverlo a leer. Fíjese lo que dice aquí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias y le seguía una multitud porque veía las señales que Él hacía con los enfermos. Veían muchos milagros que Jesús hacía, entonces la gente lo empezó a seguir. Si se fija, lo seguía por las señales. No lo estaban siguiendo por la predicación, ni por la palabra que estaba hablando. Lo estaban siguiendo por los milagros. Y eso es algo que pasa mucho en el pueblo evangélico. Es que aquel hace milagros, es que aquel hace esto, y aquel hace una señal, y aquel le pasa así. ¿Y qué palabra te están dando?
Tú sabes que no es por las señales ni los milagros, es por los frutos de las personas. Y el fruto que debe de dar todo ministro es un buen conocimiento en la palabra y de exponer la palabra de Dios, invitarte a aceptar a Jesucristo como tu Salvador, y ya después vendrá todo lo demás. Estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. No dice primero vamos a ver las señales y luego vamos a creer. No, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer y después vienen las señales. Y fíjese lo que dice aquí. Entonces subió a Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que habiendo venido gran multitud, le dijo: ¿de dónde vamos a darles de comer? Sí, a estos. Ahora, ¿por qué dice usted, hermano, que Jesús lo hizo? Porque tenía misericordia. Este mismo suceso pasó en los otros evangelios, y fíjense los detalles que nos dan los otros evangelios. Vamos a empezar por Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Y fíjense lo que dice Mateo, capítulo 14, versos del 13 al 21. Pero vamos a empezar desde el 13, porque no lo vamos a leer todo. Vamos a leer, ¿verdad?, donde empieza, para que veamos lo que les estoy diciendo. Y fíjese lo que dice aquí. Oyendo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar del desierto apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces tuvo compasión, sanó a mucha gente. Y cuando anochecía se acercaron a él los discípulos y le dijeron: despídelos. ¿Sí? Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Jesús tuvo compasión de la gente, ¿sí? Tuvo compasión de la gente. Vamos a ver qué más nos dice en el en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y fíjese lo que dice el verso 30. Capítulo 6, verso 30 dice lo siguiente: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y encontraron todo lo que había hecho y que habían enseñado, y les dijo: venid aparte a un lugar, ¿sí? Y fíjese lo que dice aquí. Y se fueron solos en una barca al desierto. Dice: pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes. Y Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron. Entonces aquí nos da otra situación más. Jesús, vemos que empezó a hacer señales. La gente empezó a ver las señales, no oyó la palabra. En esta segunda ocasión vemos otro detalle. Jesús les predicó la palabra, porque dijo que habló con ellos muchas cosas, estuvo predicándoles la palabra. Ahora vamos a ver la última reseña en Lucas. Y Lucas está en el capítulo 9, y fíjese lo que nos dice el verso 10 al 17. Pero vamos a enfocarnos en el verso 10. Lucas, capítulo 9, verso 10 nos dice lo siguiente: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, ¿sí? Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron: no tenemos. Entonces vemos nosotros que, ¿sí?, Jesús les había dado en la primera reseña, ¿verdad? Vuelven a darle los apóstoles, pero Jesús tenía compasión, ¿sí? La gente vio las señales, la gente escuchó palabra, pero en realidad no recibió la palabra. Vio las señales, pero la palabra no la recibieron. Volvemos ahora al capítulo 6 y nos dice nuevamente en el verso 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal, no oyendo las palabras que se les acaban de hablar, ¿sí?, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: en realidad es el profeta. ¿Sí se fijan? El profeta que había anunciado Moisés, el profeta que se había anunciado por Isaías, el profeta que se había anunciado desde el antepasado, dice claramente que vendría a enseñar el camino del Señor, vendría a hablar la palabra de Dios, ¿sí?
Pero ellos querían ver señales, ellos querían a un rey que los alimentara, querían a un rey monarca que fuera como del estilo de David, hacer grandes guerras y ganar y tener un trono como el que tuvo Salomón. Y todas esas ideas que los judíos tenían del Mesías, cuando no era el tiempo. Todas esas cosas van a pasar a futuro, en los eventos finales. Jesús se va a sentar desde el monte del testimonio y de ahí va a gobernar, pero no ahorita. Jesucristo venía a hablarles la palabra de Dios y la gente no había aceptado la palabra de Dios, no lo habían querido escuchar. Ellos en realidad no les interesaba más que un rey que viniera a sacarlos de la pobreza, que viniera a engrandecer el reino, a destruir a los romanos y a establecer el reino judío perpetuamente. No estaban escuchando la palabra del Señor. Estaban sometidos en sus propias ideas. Estaban insultando, ¿sí?, la compasión de Jesús. Porque Jesús les estaba dando de comer, no solamente espiritualmente, sino también físicamente, y aparte los estaba sanando. Estaba haciendo una obra completa con la gente. Y la gente lo único que se llevó fue la comida, ¿sí?, y el quererlo hacer rey para que siguiera multiplicando la comida y para que siguiera enriqueciendo a Israel. Nunca les importó la palabra, ni siquiera yo creo que las sanidades. Lo veía nada más como que wow, pero no pasaba de ahí. Jesús, vemos su reacción que no fue positiva, ¿sí? Mire lo que dice el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. No quiso ver ni siquiera a los discípulos, porque los discípulos habían caído en la misma situación, y lo vamos a ver más adelante. Los mismos discípulos de Jesús habían caído en la misma situación. Oh, hizo un gran milagro, entonces ahora sí, si no teníamos la seguridad de que fuera el Hijo de Dios, ahora sí lo creemos que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque va a restaurar Israel, porque lo va a hacer una gran nación, porque no nos va a faltar comida. Si multiplica alimento, va a multiplicar todas las cosas. Qué grave error cuando alguien se porta con compasión, cuando alguien nos ayuda y nosotros tomamos esa ayuda de una manera equivocada, porque lastimamos a la persona y porque no sabemos ser agradecidos. No supimos enfocar. Por eso dice Jesucristo, no supiste el día de tu visitación. Estuve aquí entre ustedes y no supieron este día. No lo entendieron. Y muchos de nosotros también a veces no entendemos. Muchas veces pedimos por capricho las cosas. Pedimos a Dios cosas que no necesitamos. Pero muchas veces Dios en su compasión nos da lo que nosotros queremos. Pero que no se nos olvide, no es porque tú te lo hayas ganado, es por la compasión de Dios. Y después, ¿qué hacemos? Nos volteamos y nos volvemos insolentes y ni siquiera estamos tomando en cuenta que Dios nos está haciendo un favor. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Jesús, en su mente, yo creo que ha de haber pasado como que ¿qué fue lo que hice? O sea, les di palabra, los sané, que era lo más importante, y se me ocurrió darles de comer. Y ahora míralos, lo único que les importó fue la comida, y ahora me quieren hacer rey para que les siga dando de comer. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Él se sintió decepcionado. Se sintió que algo con buena intención, algo bueno que él deseó hacer en su corazón, que lo hizo porque amaba a la gente se lo tomó por otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Los discípulos se fueron sin Jesús a subirse a una barca. Y dice que empezó la tempestad y Jesús tuvo que venir a rescatarlos. Sabemos que cuando uno pierde la mirada, el enfoque, porque el enfoque era Jesús, el enfoque sigue siendo Jesús. Él es el enfoque. No por lo que Jesús pueda hacer por ti, no porque te pueda hacer un milagro, no porque te pueda hacer multiplicarte algo. Es porque Él es Jesús, Él es el Salvador. Y usted y yo
Debemos de creer en Él por lo que Él es, no por lo que puede hacer por nosotros, por lo que Él es, por lo que ya hizo por nosotros, que fue la salvación. Todo lo demás ya es añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca su palabra, busca a Jesús, y cuando lo hayas encontrado, todo lo demás viene: el pan, los peces, la multiplicación, las bendiciones, las sanidades, todo viene después. Pero primero viene la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene el conocimiento de Jesucristo, y ya después vienen las bendiciones. Pero nosotros queremos toda la bendición para acá, para acá, para acá, para acá, y cuando ya recibimos lo que necesitamos, Jesús aviéntalo para un lado. No es así. No es así. Ahora sí, ya Dios me hizo un milagro. Aquí está Diosito, déjame ponerlo aquí arriba. Ahí está Diosito y ahí lo voy a tener un ratito. Cuando se me ofrezca otro milagro, vengo otra vez por él. Qué mal educados estamos los cristianos, de verdad. No hemos aprendido que nosotros no merecemos nada. Que Jesucristo murió para darnos dignidad delante de Dios, para poder recibir esa salvación. Ya después de eso, hermanos, lo que Dios haga es un favor, es misericordia, es compasión, y no debemos de tomarla por otro lado. Debemos de aceptar tal y lo que Él nos da, y aceptarlo con agrado y con amor, pero no por lo que me dé. Yo no voy a estar con Dios por lo que me da. Voy a estar con Dios por lo que Él ya me dio, por lo que Él hizo, no por lo que yo necesite de Él. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos de aprender. Yo amo a Jesús por lo que Él es, porque dio su vida por mí, porque me salvó, porque me trajo una interpretación bíblica preciosa del Antiguo Testamento, porque la supo aplicar a mi vida, porque la enseñó a sus discípulos, los cuales también supieron recibir del Espíritu Santo esa revelación y traerla a nuestras vidas. Eso ya es todo. Ya lo que venga después de ahí ya es añadidura. Ya es algo que ni tú ni yo nos merecemos, pero que es el favor de Dios, es su gracia, y lo podemos recibir, y hay que darle gracias. Pero no mal enfocar las bendiciones de Dios. Las bendiciones vienen porque Jesús está conmigo. El día que Jesús ya no esté conmigo, las bendiciones ya no vienen. Recuerde, Dios nos puede dar todo en un día, y en un día también nos lo quita. Es por eso que debemos nosotros de pensar correctamente, que no es por los milagros que Dios me dé o me haga, o por lo que me pueda dar económicamente, o lo que me pueda dar como persona, sino es por su sacrificio, por su amor, porque Él es Dios y yo le debo temor. Y fíjese lo que dice más adelante. En el tiempo que sucedió hace unos momentos, hace unas horas, había sucedido lo de la multiplicación de los panes y los peces. Y los judíos se habían apartado, igual que la gente, se habían enfocado en otra cosa, en lugar de enfocarse en la palabra que Jesús les había enseñado. Entonces, ¿qué sucedió? No aprendieron nada de lo que les estaba enseñando. Jesús estaba dando una enseñanza acerca de lo que es el verdadero pan, la verdadera comida, y no lo habían enseñado, no lo habían entendido. Ni siquiera los discípulos. Los discípulos se fueron solos, ya andaban en otra, si lo queremos decir en vocabulario moderno, ya andaban en otra onda. Andaban con otras ideas. Jesús no andaba con ellos, se fueron en la barca. Dice, fíjese lo que dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando hacia Capernaum. Estaba oscuro y Jesús no había. ¿Por qué no esperaron a Jesús? No había venido a ellos, ¿y por qué no se esperaron? ¿Cuál es el problema? Andaban con Él todo el día, se dormían juntos todos ahí donde les pescara la noche. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque ya andaban en otra idea. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Se levantó el mar y tuvo que venir Jesús caminando entre ellos. Y fíjese lo que les dijo. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo?
Ellos entonces con gusto le recibieron cuando les dijo él: yo soy, no teman. ¿Por qué iban a tener miedo si ya habían pasado por Jesús? Ya habían pasado tantas cosas con Jesús. ¿Por qué tenían miedo? Porque cuando tú y yo perdemos el enfoque, cuando tú y yo dejamos de mirar a Dios por lo que Él es, por lo que me pueda dar, empiezan las dudas, empiezan los problemas, empieza la carencia de fe y empieza a suceder cosas adversas con nosotros. Jesús ya no está con nosotros porque estamos enfocándonos de una manera distinta. Jesús debe de estar siempre con nosotros, y si Jesús está ahí y me dice espera, yo me tengo que esperar hasta que Jesús me diga ya es el tiempo. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiera, para agarrar mis maletas y irme a cuando se me pegue la gana. Yo estoy aquí para que Jesús me diga lo que yo tengo que hacer y cuándo lo debo de hacer. Pero no esperamos el tiempo de Dios, hermanos. Seamos prudentes. Y fíjese lo que dice. Ahora Jesús vuelve a explicar. Al día siguiente, la gente que estaba del otro lado del mar vio que había habido ahí más de una sola barca y que Jesús no había entrado a ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lago donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estaban buscando comida. No estaban buscando a Jesús. Vamos a ver más adelante. Y dice, pero las barcas, dice, porque cuando vio la gente Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, sí, se fueron a buscar a Jesús, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciastes. ¿Sí? Buscaban a la gente por el pan. Buscaban a Jesús, por el pan. Buscaban a Jesús, ¿sí? Porque andaba sanando gente. Pero no estaban buscando a Jesús por la palabra. ¿Sí? Es más, no les estoy diciendo que ni siquiera les había importado las señales de sanidad. Jesús aquí remarca y dice: la señal es la sanidad. La señal no es el pan. Ellos vieron la señal. Si tú te fijas en el verso 14, ellos vieron la señal. ¿Y cuál fue la señal? La señal era, ¿cuál? La señal era que habían comido pan. Cuando Jesús les está ahorita remarcando, la señal eran las sanidades. Y si viniste a buscarme, no me vienes buscando a mí. Vienes porque quieres comer todavía. Quieres que te siga dando de comer. Pero ahora, fíjese lo que les responde Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque como señaló Dios al Padre. Y ahí vemos nosotros que les empieza a hablar del pan. ¿Cuál es el verdadero pan? Y fíjese lo que dice, verso 32. De cierto, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el maná no sabemos de dónde viene. El maná nomás simplemente vino de repente. Claro que se dice del cielo, pero en realidad no sabemos de dónde vino. Pero Jesús sí dice: yo sí soy el pan que descendió del cielo. Yo soy ese maná más excelente. Una comida que Dios está proveyendo, pero les estaba hablando de un alimento espiritual. Fíjense lo que dice al último. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Les está diciendo: todo el que venga al Hijo crea en él, y esa es la verdadera razón por la cual vamos a creer en el Hijo. Esa es la verdadera razón de nuestra salvación, creer en él, y tendremos vida eterna y seremos resucitados el día postrero. Pero no nos debemos de andar preocupando por qué vamos a comer o vestir. ¿Por qué estar buscando a Dios por otras razones que no sean la correcta? ¿Por qué estamos buscando a Dios? ¿Por qué usted va a una iglesia? No, es que yo vengo porque a mí me da paz. Pues malamente. La paz viene, sí, secundaria. Usted viene a la iglesia porque usted debe de agradecer a Jesucristo que haya dado su vida por usted, que le haya salvado, que le haya renovado, que ahora usted puede ver a sus hijos salvos, ver a su pareja salva.
Ya lo demás ya viene solo, ya viene la paz, ya viene la tranquilidad, ya viene el gozo, ya vienen las alabanzas, ya viene todo lo hermoso que nosotros y todos gozamos cada domingo, cada fin de semana, cada entre semana cuando vamos a la iglesia, cada que nos reunimos. Pero la verdadera razón para buscar a Jesús es por lo que Él hizo, que es traernos la palabra de Dios, dar su vida por nosotros. Eso es el verdadero meollo de todo el cristianismo. Esa es la verdadera razón de seguir a Jesús, de seguir al Padre. No porque pueda hacernos milagros, no porque desde que venimos a Cristo nos va bien, gracias a Dios no tenemos carencias, estamos bien, gozamos de salud. Todo eso son cosas que son añadiduras, pero no son la razón por las cuales estamos con Dios. Con Dios estamos porque hubo alguien que dio su vida para que usted y yo pudiéramos estar cerca del Padre, y se llama Jesús. Fíjese más adelante, los judíos no aceptan. Fíjese lo que dice el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice del cielo he descendido? Y Jesús le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y empieza la discusión de que si era o no era, ¿verdad? Y vemos más adelante, Jesús les sigue diciendo, ¿sí?, que ahora les va a hablar de la comunión, de lo que es realmente lo que representa el sacrificio y lo que representa la cena del Señor. Fíjense lo que dice aquí. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que me come o que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, el cual daré por la vida a este mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendrás vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es cierto, la cena del Señor lo es todo. ¿Tú sabes lo que representa la Santa Cena? Representa salud, representa vida. Es por eso que muchas iglesias, algunas las practican una vez al año, otras las practican una vez al mes. No importa cómo lo hagas y cómo Dios te dé a entender al ministro donde tú estés en tu congregación. Lo importante es que participes de la cena del Señor. Porque la cena del Señor, hermano, da vida, ¿sí?, da salud. También tiene su contraparte, porque el que lo hace indignamente y bebe de la copa y come del pan indignamente es culpable de la muerte de Cristo. Pero el que lo hace dignamente, el que realmente ama al Señor y desea tener comunión con Él, el que realmente predica la palabra del Señor con sus actos, con su voz, entonces estos lo están haciendo dignamente, y para ellos acarrean vida, acarrean salud, acarrean prosperidad. La cena del Señor trae salvación. Comer de la sangre, beber la sangre de Cristo, comer su pan, comer su cuerpo, eso es lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros probamos de la Santa Cena, es comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, y estamos participando de ese sacrificio. Y al hacerlo simbólicamente, en realidad lo que el Señor está haciendo con nosotros es una bendición espiritual que posteriormente nos traerá la salvación. Y fíjese lo que dice más adelante, la salvación y la resurrección, perdón. Y dice más adelante que todos los que estaban oyendo empezaron a enfurecerse y se empezaron a retirar, porque ellos no querían la palabra de Dios. Ellos ni siquiera les importaba si la gente sanaba o no. Ellos lo que querían era comida, tener un rey próspero que los alimentara. Fíjese lo que dice aquí más adelante, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: esto os ofende. Porque dice aquí la Escritura, ¿verdad?,
que había muchos discípulos que seguían a Jesús hasta ese entonces. Y algunos de ellos, sí, entre los íntimos, también hablaban de lo mismo, porque no lo entendían. Y Jesús responde en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero. Les estaba diciendo, entonces, ¿esto les ofende? Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Que haga un poder mayor? ¿Que les demuestre que no estoy mintiendo? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creerían y quién le habría de entregar. Y dijo, pero por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos, dice aquí, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y volteó con los 12. Entonces les dijo a los 12, ¿queréos acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le habría de entregar y era uno de los 12. Qué difícil situación la que Jesucristo acababa de vivir. No solamente la gente le seguía simplemente por sus milagros, y no todos los milagros, querían milagros de prosperidad, ellos querían comida, ellos querían alguien que los mantuviera, alguien que los sacara de la pobreza. No les interesaba sanar cuerpos, no les interesaba lo espiritual, no les interesaba las palabras que Jesucristo les podía hablar. Ellos lo que querían nada más era comida. Y más adelante vemos nosotros, ¿verdad?, que sus mismos discípulos cayeron en esa misma simulación. Más adelante vemos que hasta los 12 los tuvo que cuestionar. Si ustedes también están dispuestos a no escuchar esta palabra, váyanse. Váyanse, yo no los estoy obligando, yo los escogí, pero si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero Pedro era más intrépido, era más atrevido, ¿verdad? Y ahí es donde él dice, ¿verdad? Yo no me puedo ir, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesucristo le dice, recuerden, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y uno de ustedes es un enemigo. Entonces Jesucristo sabía todas estas cosas. Él se preparó desde un principio para todo esto. Ahora mi pregunta para ti, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu enfoque para estar en la iglesia? ¿Cuál es tu enfoque para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu enfoque en tu vida cristiana? ¿Por qué razón estás con Jesús? ¿Es la verdadera? ¿Es la honesta? ¿O es que realmente te va tan bien y le has sacado mucho provecho que ahí está? Y esto también lo hablo a los ministros, porque muchos ministros están por el dinero, están para vivir de los diezmos, están para vivir de otras cosas, ¿sí? Porque no quieren trabajar, porque lo heredaron de un padre que era pastor. Eso no está bien. Si tú vas a servir a Dios es porque tú amas a Dios, porque tú sabes quién es Jesús y sabes lo que representa y sabes qué palabra predica. Y esa es la verdadera razón para estar con Jesús y seguir en el ministerio. Igual a los hermanos que van a la iglesia, ustedes también tienen que hacer un examen en sus propias conciencias. ¿Cuál es la razón por la que yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Porque la gente de aquí de la iglesia se porta bien conmigo? ¿Porque aquí estoy encontrando un beneficio en medio de esta crisis? ¿O porque realmente yo amo a Cristo? Y lo siento mucho si usted se siente ofendido, pero alguien le tiene que decir a usted. ¿Cuál es la verdadera motivación por la que usted está yendo a una iglesia o por la que usted está buscando a Cristo? ¿Quiere un beneficio de Él o realmente está agradecido por la salvación que Él ha traído y está dispuesto a servirle por lo que Él es y no por lo que le pueda dar? Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Seamos personas transparentes y seamos cristianos genuinos, basados en la verdad y no basados en idolatrías
en idolatrizar la comida, las cosas que se nos pueden dar. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted está aquí porque usted ama a Jesús. Usted está aquí porque usted ha aceptado que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de entre los muertos y que Él vive y que en el tiempo postrero Él lo levantará a usted y no lo dejará muerto en una tumba. Entonces, creamos en el Señor, hermano. Y ya lo demás solo va a venir, las bendiciones nos van a alcanzar a todos. Ya no nos tenemos que preocupar, pero que nuestro enfoque y nuestra fe esté fundamentada en las enseñanzas del Maestro, de Jesucristo. Porque de ahí parte todo lo demás, de ahí viene todo lo demás. Espero que esta predicación le sirva a usted y pueda hacer buen uso de ella. Y recuérdelo, nunca es tarde. Si usted es honesto y usted dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo creo que había estado viniendo a la iglesia porque pues se portan bien conmigo, me ayudan, todo está bien. La iglesia tiene la obligación de ayudar. Pero usted también tiene la obligación de venir a Cristo por lo que Él es. Y ya lo demás Dios lo va a hacer. Pero si usted se encuentra en una situación así, nunca es tarde para arrepentirse, pedirle a Dios perdón y decirle, Señor, ayúdame a enfocarme correctamente en ti. Y saber que todas las bendiciones que tengo vienen y parten de que yo te he aceptado como mi Salvador. Y de que yo estoy consciente que aunque no hubiera, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada, con todo yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Él hace mis pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. En otras palabras está diciendo, aunque la bendición de Dios cesare, yo sigo creyendo en Él y lo sigo amando porque yo estoy enfocado en lo que Él es y quién Él es. Así no me dé nada. Ya me dio su vida, ¿qué más queremos? Ya lo demás que viene, gloria a Dios que viene, y hay que agradecerle a Dios su misericordia y su compasión. No olvidemos el enfoque de lo que realmente representa el Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano, y estaremos viéndonos la próxima semana. Bendiciones.